Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Vamos a meditar un poquito en este texto. ¿Lo tienen? Voy a leer. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor Dios, que nos hable en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, queridos jóvenes, yo creo que el texto está bien claro lo que Jesús dijo. A mí me encanta cuando los textos son así tan claros de lo que el Señor habla. Y es que, como viendo aquí, mucha gente iba siguiendo a Jesús, mucha gente. Dice aquí grandes multitudes. Yo no creo que esos son 100 gente, ni creo que son 200. No dice una gran multitud, dice grandes multitudes. Y todos aquí sabemos por qué le seguían. Yo, por ejemplo, dándole un poquito de mente, puedo pensar en una ocasión que la gente siguieron a Jesús en Juan, el capítulo 6, porque Jesús, ¿qué hizo Jesús que la gente le siguió en ese momento? ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Le dio de comer. Mire, señores, donde hay comida, ahí hay mucha gente. Siempre hay mucha gente. Recuerdo cuando era niño que daban fundita el gobierno. Yo no sé si todavía lo dan fundita, pero cuando yo era niño daban fundita el gobierno y en vivienda se ponía. Y eso era un caos. Obviamente la gente necesitada queriendo darle su fondita antes que se acabe, porque era comida. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, ellos le siguieron y Jesús le dijo algo. Oye, ustedes a mí no me están siguiendo, o sea, porque quieren seguirme, sino por la comida que yo le di a ustedes. Lo que en pocos términos le estaba diciendo: oye, ustedes no están comprometidos conmigo, ustedes lo que quieren que yo le dé de comer, o que yo lo sane, o que yo haga un milagro en tu vida, pero no es por seguirme a mí, a la persona de Cristo. Y este era el caso de estas multitudes. Grandes multitudes iban con él. ¿Por qué? Ya en esta ocasión Jesús había hecho muchísimos milagros. Muchísimos milagros. Ya Jesús tenía cierta fama. Y por eso la gente le seguía. Pero le seguía no porque quería pagar el precio de seguirle, sino por los beneficios que Jesús le podía dar. Por lo tanto, Jesús se da la vuelta y le tira los requisitos para ser sus discípulos. El tema que estamos tratando, jóvenes, es jóvenes comprometidos con Cristo. Y el compromiso con el Señor tiene implicaciones. Pero primero definamos un poquito qué es compromiso. La palabra compromiso.
La palabra compromiso encierra un gran significado. Pero en términos sencillos se trata de un convenio. Se trata de una obligación contraída por medio de un acuerdo, una promesa o trato que se hace entre dos o más personas. Es un trato que usted hace con una persona. Así, por ejemplo, como el novio le da el anillo de compromiso sellando, obviamente, o queriendo decirle, yo quiero hacer un pacto contigo de vivir para siempre, de vivir por siempre contigo, mientras vida tengamos. Así con el Señor. Yo hago un trato, un pacto, una promesa, un compromiso con el Señor, un convenio o un acuerdo de seguirle. Y a través de las Escrituras vemos ejemplos de personas que querían seguir al Señor. Y cuando el Señor le daba la respuesta de lo que implicaba seguirle, algunos de ellos, ¿qué hicieron? Algunos se entristecieron, otros volvieron atrás. Eso fue la respuesta. Pero yo te pregunto a ti, ¿estás tú dispuesto a asumir un compromiso verdadero con Cristo? Si lo está, meditemos un poquito en lo que implica este compromiso. Y quiero primero que si usted está dispuesto a asumir este compromiso, haga lo que el Señor Jesucristo dice. Calcule. Medite. ¿Puedes tú ir como este rey con 10,000 a pelear contra 20,000? Eso quiere decir 2 personas por uno, ¿eh? O sea, vamos a suponer que usted va a la guerra y usted tiene que pelear con 2 para poder vencer y ganarle a los 2. Y cada uno de los otros 9,999 tienen que pelear con 2. Porque son 20,000 que vienen, contra 10,000. Medita, puedes ir. ¿Puedes tú construir esa torre? ¿Tiene todos los gastos y cálculos? ¿Tiene todos los recursos? Ahora, ¿estás dispuesto tú a asumir el compromiso de seguir a Cristo sabiendo lo que implica? El compromiso de servir o de ser discípulo del Señor Jesucristo sabiendo lo que implica. Es lo primero que tienes que meditar. Es lo primero que tenemos que hacer. Porque muchos han comenzado esta carrera de seguir al Señor y se han quedado a mitad. Muchos han comenzado esta batalla de pelear por Cristo y han sido derrotados y humillados por mirar atrás. Pero si usted está dispuesto a asumir el compromiso, vamos a ver lo que dice el mismo Señor Jesucristo de lo que tienes que hacer si tú quieres ser su discípulo. Lucas 14 nos dice, cuando iban esas grandes multitudes, y él se volvió y le dijo, bueno, si tú me quieres seguir, si alguno viene en pos de mí, tienes que aborrecer a padre, a madre, a mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también tu propia vida. Y obviamente yo creo que todos aquí sabemos que Dios no está mandando, Jesucristo no está mandando a que tú odies a estas personas. No. Es lo que le está diciendo, lo voy a poner con otra palabra. Aborrecer suena muy feo. Aborrecer suena como muy feo. Lo que pasa es, jóvenes, que el Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí, que si tú quieres seguirle a Él, tú tienes que amarle a Él por encima
de cualquier persona y cosa. Es que cuando tú compares tu amor y tu devoción con Jesús, con tu amor y tu devoción hasta esos familiares cercanos, óyeme, cuando tú lo compares, pareciera que tú aborrecieras a estos familiares porque tú amas más al Señor. Tú amas más a Cristo. ¿Y qué va a implicar eso? Que es muy probable, especialmente en nosotros, en nuestra juventud, y especialmente aquellos que tenemos padres y hermanos que no conocen al Señor, que cuando ellos quieran incitarnos a algo que va en contra de lo que es Jesucristo y lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿qué usted va a hacer? ¿Hacerle caso a ellos o al Señor? Porque hay cosas aparentemente buenas que nuestros familiares nos invitan, pero están totalmente quebrantando lo que Dios dice. Voy a poner un solo ejemplo sencillo. Tenemos 6 días en la semana, ¿verdad? Para trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer. Y el día del Señor, el domingo, para obviamente reposo, descansar, pero también venir a adorar al Señor. Yo no sé por qué todos los juntes familiares se arman el domingo. ¿Por qué no lo armaste el sábado? Tú sabes que hay algunos familiares que se van a enojar contigo porque tú decidiste venir a la casa del Señor a adorarle, que irte a fiestar con la familia el día del Señor. ¿Estás tú dispuesto a ver ese rechazo? Eso solamente es un ejemplo. O pondrá en sobrepeso y todos los juntes que hagan, que muchas veces no es uno, sino que la familia nos reunimos los domingos y yo qué. Y entonces harás un hábito de dejar de congregarte por estar con la familia. Esto me acuerda cuando el Señor le dice a Jeremías, oye, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y yo sé, jóvenes, que es difícil, muy difícil. Mi mamá. Nosotros los hijos tenemos como un apego hacia las madres. Mira, por un apego. Y el Señor me está diciendo a mí que le haga más caso a él que a mi mamá. Sí. Que a mi papá. Sí. A los que están casados, que a mi mujer. Sí. Tienes que amar al Señor más. Eso es lo que implica. Pero hay algo peor. Ustedes saben que quizás estas personas, estos familiares, nos digan una cosa y uno no le haga caso, pero ¿a qué uno sí le hace caso? Ay, cuando uno está empedernido en hacer una cosa, terco, uno se hace caso a uno mismo, por encima de quien sea. ¿Sabe que también aquí dice que si no aborreces aún también tu propia vida, no puedes ser mi discípulo? La primera cosa es amar a Cristo por encima de cualquier persona. Y la segunda es amar a Cristo por encima de tu propia vida. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él, la salvará, ¿verdad? ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida por Jesucristo? Porque le voy a decir algo, nuestra vida cristiana aquí en República Dominicana es fácil. Es fácil.
Aquí nos aplauden, señores. Cuando uno se convierte, hay gente que nos aplauden y dan gracias a Dios, aunque no sean cristianos. Pero con todos estos movimientos que andan por ahí, tarde o temprano, cuando se mete esto aquí, que empiecen a meter preso, porque uno empieza a hablar lo que dice la palabra del Señor y vaya en contra de lo que estos movimientos están promocionando por ahí, y empiecen a multarnos y a meternos presos, ¿estaremos dispuestos a seguir hablando lo que las Escrituras dicen, aunque caigamos presos? ¿O está dispuesto a que el Señor te diga, mira David? No dije cuál David, pero mira David, vete a Somalia. No, un poquito más cerca, un poquito más cerca. Ve a Cuba. Ve a Cuba, que hay cierta resistencia. Hay cierta resistencia ha provocado que las iglesias crezcan, porque como permiten poca gente en hogares, hay varias iglesias en muchos hogares. Lo mismo que pasa en China. Pero ¿estás dispuesto a aborrecer tu propia vida por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto tú a sufrir por Cristo? Porque Él dice aquí, y el que no lleva su cruz. Y vamos a poner en perspectiva esto. Imagínense este escenario. Está Jesús aquí. Él sabe que más adelante en su vida, Él va a estar cargando una cruz para ser crucificado. Y el escenario es este. Imagínense que usted está aquí con estas multitudes. A Cristo lo van a crucificar en algún momento. Y si usted está con Él, también va a llevar. ¿Se acuerda de cuando fueron a meterlo preso, hicieron así? Los discípulos. A mí me encanta el escenario de Simón. Simón fue el que le ayudó con la cruz. Creo que era Simón que se llamaba. Pero imagínese que a usted lo van a crucificar con Jesús, por usted estar siempre hasta el final con Él. ¿Seguirías con Él? Y sería, por decirlo así, el cuarto crucificado de los que estaban ahí. Los otros dos estaban crucificados por ladrones y delincuentes. Cristo estaba crucificado, obviamente, no por ladrón y delincuente, sino porque eso tenía que ser, él tenía que morir, pero estaba crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Pero imagínate tú en este escenario, ¿tú serías el cuarto crucificado por seguirle a Él? ¿Qué implica este compromiso con el Señor? Es tomar tu cruz. Si tienes que seguirle y sufrir por el Señor, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿A asumir este compromiso? Y ahí sigue el número 4, ir en pos de Él. No sé si ustedes me gustaría conseguir ese material de cómo, según la historia, murieron cada uno de los apóstoles y discípulos del Señor, de lo que se nos menciona en las Escrituras, y lo que dice cómo murieron ellos por seguir hasta en pos de Cristo hasta el final de sus vidas. Aquí han escuchado, por ejemplo, de Pedro, que según la historia murió crucificado, pero ¿cómo? Al revés. Otros que fueron amarrados y arrastrados por los caballos. El que nos menciona la Biblia, que fue Jacobo, el hermano de Juan, que murió a espada por Herodes en Hechos. Y según dicen, el único que murió anciano fue Juan, pero según dice por ahí la historia, después de haber pasado por un horno caliente. Todos ellos sufrieron por ir en pos de Cristo. Y nosotros podemos hablar de Cristo aquí tranquilo, vamos a salir por ahí ahorita y nadie nos va a hacer nada.
Pero suponiendo que eso pase, ¿estás dispuesto a ir en pos de Cristo a pesar de que sabes que no vas a salir bien librado de eso aquí en la tierra? Yo estoy leyendo la biografía de John Bunyan, o Juan Bunyan. Cuando a Bunyan lo citan para meterlo preso, había una condición y a él podía salir totalmente libre de ahí. Piensa en el escenario que Bunyan era la única fuente que tenía su familia para el sustento. Era el único proveedor en su casa. Su esposa y sus hijos. Y él iba a caer preso. ¿Qué significa esto? Que esta mujer y estos hijos iban a sufrir de hambruna. Y a Bunyan lo metieron preso porque le armaron un complot. Dijeron que él estaba haciendo algo que él no estaba haciendo, lo que estaba predicando la palabra. Y fueron allá, lo metieron preso. Y lo único que le dijeron es que si deja de predicar, iba a quedar libre. Y él dijo que no. Que él no iba a dejar de predicar. ¿Sabe cuántos años duró preso? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuántos años duró preso Bunyan? Fueron 12 años. Mientras estuvo en la cárcel, quizá uno puede decir, pero ven acá, pero él pudiera decir que no va a predicar y sigue predicando. Eso es mentir. Por lo tanto, no iba a honrar a Dios. Pero él podía aceptar el acuerdo. Iba a deshonrar a Dios porque Dios lo había mandado a predicar, si no predicaba. Pero como quiera, él quedó preso. ¿Y cómo iba a predicar de ahí? Y había más presos, y puede enseñar a los presos. Pero lo majestuoso es que Dios usó esa cárcel para escribir uno de los libros más edificantes, en mi opinión, que lo he leído 2 veces, que es El Progreso del Peregrino. Si no lo has leído, búsquelo y léalo. Tremendo libro que habla del proceso en forma de cuento, por decirlo así, de relato, historia, el proceso de lo que pasa el creyente desde antes de su conversión hasta llegar a la ciudad celestial. Eso es tremendo. Y eso lo escribió en esos 12 años, mientras estaba en la cárcel, y desarrolló una comunión íntima con Dios y su palabra mientras estaba ahí. ¿Estás dispuesto a ir tú preso por causa del Señor? Este es un compromiso con Cristo. Y qué fácil es hablarlo mientras nadie lo está apuntando a la cabeza, ni nadie lo va a meter preso ahora. Esto está siendo grabado y va para YouTube y nadie va a venir a buscarme a mi casa. Qué fácil hablarlo así. Pero aún así nosotros en esta posición de libertad que tenemos podemos asumir un compromiso con Cristo de estar dispuesto a lo que sea que nos pase por causa del Evangelio de Cristo. En Mateo 16, 24, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente. Ah, 16, 24, ¿verdad? Mencioné. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una quinta cosa en este compromiso que debemos asumir con el Señor Jesucristo es que cuando asumimos el compromiso con Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, nuestros pensamientos. Cada uno de nuestros deseos y pensamientos tiene que ir a Cristo, y si no va de acuerdo con lo que Cristo quiere, tengo que negarme a estos deseos y pensamientos. Esto es el asunto del compromiso con el Señor. Niégate a ti mismo. Y muchas veces hay que negarnos. Yo siempre digo que el mejor sueño, y vuelvo y lo repito, el mejor sueño es el del domingo en la mañana.
Yo todos los domingos tengo que pelear para levantarme y venir a la casa del Señor. Y es negándome a mí mismo de verdad, Señor. Y no me es fácil de verdad. Pero el Señor me da la victoria. Y cuando yo estoy aquí ya despierto, porque Cristo me da la victoria. Pero seguimos en un sexto lugar. Y este es un sexto lugar largo porque quiero leer el texto de Lucas 9:57. Aquí vemos en este relato dos personas que se ofrecieron seguir a Cristo y uno que el Señor le dijo, sígueme. Y vemos tres escenarios diferentes. El primero, en el versículo 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué buena disposición. Qué bueno. Señor, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. No importa. La respuesta del Señor. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Tú estás dispuesto a seguirme aunque yo no te dé nada? Es lo que le está diciendo aquí. Mira, yo no te voy a ofrecer casa. Si tú me sigues a mí, vamos a dormir donde nos coja la noche. Si acaso aparezca una piedra para recostar la cabeza. Yo no te voy a ofrecer prosperidad en esta vida, aunque Él lo puede dar y lo ha dado a muchos creyentes. Pero no me sigas por eso. Y esta sexta cosa es seguir a Cristo, aunque en lo terrenal no tenga ninguna posesión. Aunque no tenga una casa de refugio, aunque no tenga un lugar donde resguardar mi cabeza, aunque pase hambre, aunque pase frío. ¿Está dispuesto a asumir el compromiso con Cristo? O vámonos con el otro. Y dijo a otro, sígueme. En esta ocasión el Señor le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Wow. Esta parte siempre me ha llamado la atención. Porque al parecer el padre murió. Y es legítimo que un hijo vaya y entierre a su padre. Él haga los actos fúnebres. Es algo totalmente lógico, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús parece muy cruel. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo creo que algunos de nosotros no aguantaría a Cristo predicando aquí. Lo que pasa es que aquí el detalle no está el ir a enterrar a su padre o no. El detalle está en que el Señor le dijo, sígueme. ¿Quién fue que le dijo, sígueme? Perdón, ¿quién fue que le dijo, sígueme? ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Déjame primero. Sígueme. Le dijo eso a Mateo. Mateo dejó su trabajo y le siguió. Sígueme, le dijo a Pedro, a Jacobo, y ellos dejan las redes y le siguió sin preguntarle. Una pregunta, ¿sabía Cristo que su padre había muerto? Claro, claro.
pero aún así le dijo, sígueme. Cuando Cristo te dice, sígueme, síguelo. No ponga excusa. Y el compromiso con Cristo es ponerle siempre en primer lugar a Cristo, que es la número 7. Siempre poner a Cristo en primer lugar, no importa la circunstancia. Entonces también dijo otro, te seguiré. Este otro se ofreció. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si vas a seguir a Cristo en un 8º lugar, debes estar dispuesto a no mirar atrás. Si miraste atrás, te pasará lo de la esposa de Job, de Lot, perdón. De Lot, gracias. Te convertirá en estatua de sal. Y en medio nuestro hay mucha estatua. Tú no ves que no se mueven ni para atrás ni para adelante. Ni para atrás ni para adelante. Estancado en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque hicieron así y miraron atrás. Así no se puede avanzar. Si usted va a seguir a Cristo, mírelo a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. No mires para atrás. Y terminando voy al texto que mencionamos ahorita. Y recuerden que después que la multitud siguió a Jesús por el pan que le había dado, el Señor le empezó a dar un sermón sobre el pan de vida. Y dice en el versículo 60 del Evangelio de Juan, capítulo 6, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es el llamado de Cristo. ¿Te parecen duras estas palabras que te he dicho? ¿Te parece duro seguir el compromiso con Cristo? Y yo creo que la respuesta más sabia es la que dio Pedro y la que nosotros deberíamos dar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Joven, aunque parezca duro, aunque parezca difícil, la recompensa del seguir a Cristo y de comprometernos con el Señor es glorioso, es grandioso, es totalmente, quizás no lo vamos a ver aquí en la tierra, aquí hay promesas que se pueden cumplir en la tierra acá. Pero la gloria venidera no se compara con los sufrimientos que podamos pasar aquí con Cristo, según lo que dicen las Escrituras. Por lo tanto, creo que una decisión sabia de nosotros todos es decidir poner la mano en el arado y seguir adelante con el Señor Jesucristo. Quiero dejar la enseñanza hasta aquí y quiero que ustedes me compartan ahora a su palabra, a lo que usted entienda, para usted, ¿qué es un compromiso con Dios o con el Señor Jesucristo? Está activado eso. Bueno, ciertamente uno toma la decisión de seguir a Cristo
Y muchas veces lo vemos y lo queremos seguir más por los beneficios que trae a nuestra vida, más que por el hecho de cumplir su voluntad. Cuando hablamos del compromiso, de tener un compromiso con Cristo, así como mencionaste anteriormente, es tener una idea clara, concisa y precisa de lo que significa servir a Cristo, de saber de que ya yo no vivo para mí, de que ya lo que son mis gustos, aquellas cosas que a mí me encanta hacer, aquellas cosas que me atraían, yo las abandono, así mismo como dijo Pablo, las tomo como basura, exactamente, por querer hacer su voluntad, por querer servirle a Él. Y veo muchas personas que en la actualidad ese es como que su estilo de vida. Cada vez que ocurre algo bueno en su vida, dicen Dios me ama. O sea, es como que en ningún otro momento Dios existe, pero cuando traen o llegan cosas buenas a su vida, ahí Dios existe, Dios te ama, Dios es bueno. Y si ocurre algo malo, todo lo contrario. Pero más que eso es ver el hecho de que cada vez que, incluso cuando citan la Biblia, tenemos un texto famosísimo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ni siquiera es que voy a trabajar para hacer la voluntad de Dios, sino que por medio de Cristo yo voy a hacer aquellas cosas que yo me quiero proponer hacer en la vida, aquellas metas que yo quiero alcanzar, aquellas cosas que yo quiero lograr hacer en la vida, ser alguien y no morir siendo un don nadie, que el mundo me recuerde, en vez de predicar a Cristo. Y ciertamente es algo muy triste. Incluso recuerdo, hablé con un joven hace un tiempo, que él me había dicho que él entregó su vida a Cristo. Creo que fue como a sus 17 años. Y digo, oye, feliz, contento, está excelente eso. Y que iba a la iglesia completamente entregado a la obra del Señor. Y resulta ser que solamente él recibió a Cristo. Entonces, el mundo lo tenía en su casa. Y por lo más mínimo que él hiciera, su familia se burlaba de él. Le empezaron a decir, y no es que tú eres cristiano, ¿qué tú haces diciendo esto? ¿Qué tú haces haciendo aquello? Y él duró 2 años en ese proceso, teniendo al mundo en su casa, sin tener, digámoslo así, una forma de remediarlo. Que él prefirió mejor abandonar a Cristo. Es decir, en vez de aborrecer a su padre, a su madre, a sus hermanos, hermanas, prefirió mejor aborrecer al Señor. Y recuerdo que él me dijo, preferí mejor darles el gusto de verme siendo uno de ellos. Eso realmente me dolió porque dije, wow, cuando una persona recibe a Cristo es extremadamente difícil verlo salir de ahí, salir salir de Cristo mismamente. Y viendo las enseñanzas, todo lo que el Señor trae a nuestras vidas, a mí me chocó eso porque dije, oye, pero tú has hablado con tu pastor, has buscado ayuda de alguna u otra forma. Y ya él estaba completamente negado como que a volver. O sea, él prefirió mejor él mismo salir de Cristo, volver al mundo, perder su alma por seguir satisfaciendo sus placeres y deseos. Y hoy día anda en el mundo. Pero es precisamente por eso, porque queremos ver solamente los beneficios de recibir a Cristo. Y cuando llegan las pruebas y las necesidades de nuestra vida, cualquier cosa nos puede tumbar si nuestra base y nuestro fundamento no es Cristo. Y ciertamente es lo que vivimos hoy. Cada día el mundo está más dominado por Satanás y cada vez se ve menos hablar de Cristo. Cada vez Cristo pasa a ser un concepto abstracto y no algo que domine y perdure en nuestras vidas. Algo que veamos como la completa verdad y aquello que por lo cual nosotros venimos a este mundo. Dice en su palabra que ese es el fin principal del hombre.
Y nada más que agregar, solamente eso. Citando los dos textos, tanto en Filipenses 3 y le voy a dar el contexto. Pablo está hablando aquí en medio de la cárcel. Estaba encarcelado. Y él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estoy leyendo el 3, 7 y 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el texto de Filipenses 4:13 lo dice en el siguiente contexto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, que era lo que estaba pasando con él en ese momento. Y después dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y estos sufrimientos lo estaba pasando Pablo por causa de Cristo. Por eso él podía decir con propiedad, yo puedo vivir en abundancia, pero también puedo vivir en escasez, porque el Señor me da el poder para vivir en cualquiera de las dos situaciones. Sí, la pregunta, ¿qué significa estar comprometido con Cristo, verdad? Sí. Ok. Estar comprometido con Cristo es básicamente entregarse a Él. Uno puede entender mejor esa respuesta cuando uno toma el ejemplo del matrimonio. Yo recuerdo, para bien o para mal, espero que para bien, cuando me casé con mi esposa, que me dijo, ¿tú estás seguro? ¿Tú sabes cuántas mujeres hay en el mundo? Y tú estás cogiendo una, y te vas a entregar solamente a esa. Y ninguna más, solamente esa. De los millones y millones de mujeres, esa es la tuya, y ya. Sí, ese es mi compromiso con ella. Yo me he entregado a ella. Y aunque haya muchísimas mujeres en el mundo, ella es mi esposa. Cuando nosotros, y es curioso el pasaje que leemos en Lucas 9, 60, del 59 hasta el 61, ¿verdad? Que dice Cristo aquí 59, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Si uno lo lee ahí en el papel, uno no está entendiendo hasta que comprende. Hay varios libros, como el libro de Uso y Costumbre del tiempo judío, y otros libros que refrescan y dan luz de esta situación. Casi con toda seguridad ese señor no se había muerto. Estaba vivo. Estaba vivo el viejo. ¿Y qué es lo que tú vas a enterrar? No, el uso y costumbre era que cuando el viejo ya se veía como que estaba pasando el charco, él en los últimos días se sentaba con sus hijos, empezando principalmente con el mayor, que tocaba la mejor herencia, y luego él repartía a los demás. Si tú no estabas ahí, tú supiste, ¿verdad? Cristo, déjame primero que mi papá me dé lo mío y luego yo voy y te sigo. Es que tú no me estás entendiendo. Tú estás atado a esas cosas del mundo. Deja que los que están muertos espiritualmente sigan sus cosas muertas del mundo. Pero tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces ahí uno puede arrojar de que el compromiso que tú tienes con Jesús significa renunciar a todo un mundo. Y esa gloria no se comparte. Servirás a Dios y renuncias al mundo. Eso es estar comprometido con Cristo. Ok, otra pregunta es, ¿se acuerdan de algún personaje bíblico que en su juventud estaba comprometido con Dios en general? ¿Alana? Samuel. ¿Cómo? ¿Eh? O sea, ¿cómo mostró su compromiso Samuel? Aparte de que no solamente el hecho de que ya, como quien dice, lo comprometieron porque de chiquito lo llevaron.
también daba el hecho de que él decidió, porque entiendo yo que si él no hubiese querido, de una u otra forma él se hubiese ido. Y también está el hecho de que cuando el Señor le estaba hablando, que él fue donde, no me recuerdo el Elí. nombre, Elí. Al final, él sí dijo, Señor, aquí, o sea, habla que yo te estoy escuchando. Él estaba dispuesto, él estaba comprometido en su juventud a hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Ujú. Ya. Bien. Claro, y vemos ya la historia de Samuel y vemos el profeta que fue. ¿Tú vas a hablar de Samuel? Un poquito, pero de otro personaje también. Ok. Terminando de apoyar lo que Alana dijo sobre que él pudo haber dejado su compromiso con el Señor en cualquier momento. En ese tiempo en el que Samuel estaba siendo preparado, los hijos de Eli ya eran sacerdotes. Y se supone que los sacerdotes ya hicieron un compromiso con el Señor. Pero ese compromiso lo pisoteaban y por causa de eso murieron. Pero a lo largo de toda la vida de Samuel se vio que su compromiso fue firme hasta el día que murió. Pero por otro lado, otro personaje que demostró desde su juventud ser fiel al Señor fue José, el hijo de Jacob, que por amor al Señor se dejó ser atrapado por sus hermanos, ser vendido e inclusive ir de esclavo a tierra ajena, pero si él no estuviera comprometido con el Señor, no le hubiera ido bien en casa de Potifar, no le hubiera ido bien en la cárcel, no le hubiera ido bien en Egipto en general y hubiera habido una catástrofe enorme, pero por el hecho de que él estuvo comprometido con el Señor a hacer todo lo que él le mandase, pues él fue altamente bendecido con todas las naciones que estaban alrededor de él. ¿Algún otro personaje que se acuerde? El rey David. Exacto. David debió tener alrededor de unos 15 años, más o menos, Más o cuando menos. fue llamado. Más o menos. Pero él había un compromiso real en el tapete. Tú vas a ser ungido rey, lo que significa que tú eres siervo de Jehová para guiar a la nación en adoración delante de él. En un compromiso muy serio. Y de pequeño él se venía preparando para eso. Exactamente. ¿Y dónde vemos ese compromiso con David? ¿Se acuerdan que había un tipo grande, blasfemando a Dios y al pueblo de Dios? Y los otros guerreros estaban asustados. Y este chamaquito, para que me entiendan, imagínense a Esteban, el hermano de Alana. No morir, ¿dónde te dejo? Okay. Imagínense a David de esa edad, más o menos. Y diciendo, ¿y quién es este que incircunciso que está hablando así contra el ejército de Jehová? Venga, que yo voy. Y el compromiso viene cuando tú ves que él dice esto, que tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Óyeme, un muchacho, estamos hablando de un muchacho con un gigante guerrero. Cualquiera de nosotros lo poníamos así como se puso Saúl y el ejército. El peligro era real. Porque era un peligrazo. Si David perdía, ¿qué significaba eso? Acuérdate que había un trato. El pueblo de Israel iba a tener que entregarse a los filisteos. Hasta ahí llegó la historia de Israel. Hasta ahí llegó. Exactamente. ¿Y qué implicaba eso? Estamos hablando de algo más allá y llegamos hasta Cristo. Estaba en peligro el linaje de Cristo. Claro, sabemos que Dios está en control de todo. Gracias a Dios. Estamos por hablando de la perspectiva humana. eso. Sí, de la perspectiva humana. Estoy pensando en la perspectiva humana. Por eso es que David tenía un compromiso con Dios, porque él no pensaba como estaban pensando los otros. Estaba pensando quién era el que estaba con él. Es que él le reclamó a Goliat que él estaba ultrajando el ejército del Dios viviente. Exactamente. No era Israel que le estaba faltando, Exactamente. era al Dios viviente. Así mismo. Y esto es lo que vamos a hablar ahora mismo. O sea que él tenía en primer lugar el nombre de Dios, que el prestigio de
incluyendo al rey, Exacto. y aún su propia vida. Y él estaba tan seguro de Dios, él le dijo, hoy Jehová te entregará en mis manos. Exactamente, así mismo. Así mismo. Eso Eso es un compromiso. La perspectiva de los otros era viendo lo que estaban de frente. David estaba viendo a Dios. Ya. Y para ir terminando, personas que no tenían compromiso con Dios, ninguno. ¿Alguien tiene alguno en la cabeza? Cerca de David había uno. El mismo Saúl. Con todo, con el reino y los talentos por delante, el hombre más alto en ese momento. Dice que él sobresalía entre los que estaban en el pueblo. Imagínense. Sí, imagínense. Pero no confió en el Señor. No confió en el Señor. ¿Tiene uno, David? No, que no se haya comprometido con el Señor. Judas. Exacto. Buen Dios. Y no hay que hablar mucho de Judas. No. Sabemos lo que pasó No, con la historia él. de él es muy sencilla. Y no Tadeo. Y no Tadeo. No, Iscariote. Justamente. Iscariote. Pero hubo otro que quizá ustedes no se acuerdan, que el apóstol Pablo menciona. Demas me ha abandonado amando este mundo. ¿Qué le parece? Alejandro el Calderero, sí, también ese otro. Y Minet es a lo que se pusieron a Moisés. Miren, hay muchos ejemplos en las escrituras de compromiso con Dios y también de falta de compromiso con Dios. Coré, Datán y Abirán. Acán, no cojan nada de Jericó. Y Acán viene, lo primero que hace, no había compromiso de obedecer a Dios. Sí. Acán era de la tribu de Judá. Acán era de la tribu de Judá. Pero Coré sí era levita. Sí era levita. Con Dios, exactamente. Pero en fin, nosotros que escuchamos esto, y espero que los muchachos puedan escuchar luego en el YouTube cuando David lo suba, comprometámonos con el Señor. Le aseguro que ahí no hay falla. Ahí no hay falla. Por lo tanto, vamos a cantar He decidido seguir a Cristo y vamos a orar.